Apreciados amigos, doy gracias a Dios por la oportunidad de volver a encontrarnos para continuar con el estudio de la Biblia. La semana pasada lamentablemente no pude terminar la edición del bosquejo por algunos viajes y esta semana gripe y malestar general en mi cuerpo está haciendo que haga bastante lento este trabajo y también la voz no sea la mejor y al mismo tiempo pueda fallar en algún momento. Les pido por favor su comprensión. Pero gracias a Dios, como dije al inicio, estamos aquí para continuar con el estudio. La lección 5, calor extremo, titula la lección de esta semana. Y en este video, como ya es costumbre, estaré compartiendo el bosquejo de esta lección. Así es que, mis queridos amigos, todos ustedes sean bienvenidos al bosquejo de la quinta lección de la escuela sabática. Veamos la introducción al estudio. Todos estamos caminando al cielo, pero el camino al cielo estará acompañado por momentos de dolor, por momentos de tristeza, por problemas, momentos muy duros. Y algunos ejemplos vimos esta semana. Abraham, Job, Pablo. Son algunos ejemplos de que la vida cristiana tendrá momentos duros. Por eso el título, calor extremo, pruebas durísimas. Pero este sufrimiento no es ajeno a nuestro Dios, y no solo en el conocimiento. Isaías 53:10 dice: con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será su mano prosperada. ¿Quebrantar a quién? Al Señor Jesús. Dije hace un momento, Dios no es ajeno al sufrimiento nuestro, porque Él también sufrió, padeció y padeció mucho más que nosotros. Teniendo esta breve descripción, esta breve introducción, vamos a ver entonces los objetivos con los cuales vamos a trabajar, recordando que nuestro Señor Jesús también padeció en esta tierra. En el primer objetivo, vamos a responder a esta pregunta: ¿cuáles son sus propósitos? Es decir, ¿cuál es el propósito de Dios de mandarnos pruebas muy duras? En el segundo, ¿qué debemos hacer en medio del dolor? ¿Qué consejos vamos a encontrar aquí? Y por último, ¿qué hace nuestro Dios en medio de nuestro dolor? Recuerden, queridos amigos, que las diapositivas van a estar publicadas en la página de siempre. Ustedes pueden encontrar una descripción, en la descripción, mejor dicho, un enlace, y este enlace los dirigirá a la página desde donde pueden descargar las diapositivas de esta lección. Bueno, queridos amigos, vamos ahora sí a desarrollar los objetivos o lo que sería la parte de la exploración en nuestro estudio. Bien, trabajemos con el primer objetivo, respondamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Por qué Dios permite que pasemos pruebas dolorosas? Vamos a ver aquí a 3 ejemplos. Primero a Job, luego a Abraham y a el apóstol Pablo. Cada uno de ellos tuvo una prueba muy dura. En el caso de Job, la muerte de toda su familia, salvo su esposa, podríamos decir que fue una prueba desastrosa, cruel, una prueba desesperante e inclusive podríamos decir injusta, pues Dios mismo decía que Job era un varón justo. Con Abraham pasó algo similar. Esperó por tantos años la promesa de tener un heredero. Sin embargo, Dios le dice: sacrifica a tu hijo. Algo que desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de la religión de Abraham, era totalmente abominable, doloroso, incomprensible lo que Dios le estaba pidiendo. En el caso del apóstol Pablo, él mismo explica qué momentos duros ha pasado. Él fue apedreado, ha sido perseguido, su vida fue agotadora, pasó momentos muy peligrosos, vivió momentos desconcertantes, incluso enfrentó en más de una ocasión la muerte. Entonces, estos 3 ejemplos de alguna forma engloban lo que nosotros experimentamos en esta tierra, pues la muerte de un ser querido, y más quizá cuando es joven o algo inesperado, siempre va a ser desesperante. Padres que están viendo cómo sus hijos se pierden, yo creo que preferirían perder la casa,
perderse ellos, a ver a su hijo perdiéndose, y estar viviendo en constante miedos y peligro como Pablo, no es pues una vida tranquila, eso viéndolo desde el punto de vista humano. Pero ¿por qué Dios hace esto? La respuesta podría ser porque Dios desea ayudar a sus hijos, Dios desea ayudar a su pueblo. Consideremos los ejemplos que hemos visto, pero vamos a sumarle el caso del pueblo de Israel. La familia de Job es destruida. Dios ordena que Isaac sea sacrificado. El pueblo de Israel, ya sea el reino del norte, el reino del sur, fue destruido tanto por Asiria como por Babilonia. Pablo, ya lo hemos dicho, perseguido, azotado, apedreado. Sus vivencias. ¿Qué es lo que Dios estaba queriendo lograr con esto? En el caso de Job, podríamos entender que Job aún tenía que ser perfeccionado. No había llegado a la meta y él necesitaba aún entrar en ese proceso de perfección en cuanto a su carácter, su fe, su dependencia de Dios. Abraham tenía que consolidar su fe en Dios y no en su razón. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdan cuando Abraham fue a Egipto, él mintió diciendo que Sara era su hermana. Para que tuvieran a Isaac o al hijo de la promesa, Abraham tuvo un encuentro con Agar creyendo que así estaba cumpliendo la promesa. Es decir, en más de una ocasión Abraham actuó bajo su criterio, bajo su razón y no confió en Dios. Ahora que Dios le estaba pidiendo a Abraham, sacrifica a tu hijo, él tenía que decidir o buscaba una justificación para no obedecer como lo hizo antes, o simplemente obedecía. Entonces Dios estaba consolidando aquí la fe de Abraham. El pueblo de Israel pasó momentos duros. Asiria prácticamente evaporó al reino del norte. Babilonia conquistó, destruyó Jerusalén, el reino del sur. Todo esto, dice Oseas, lo hizo Dios para salvarlos de la condenación del pecado y traerlos a Él. Y acá hay algo, queridos amigos, que el Señor quiere que entendamos. Lo que perdemos en esta tierra va a ser doloroso, pero en ninguna manera se va a comparar con perder nuestra salvación. Lo que perdamos en esta tierra, en este mundo, no se comparará con perder la salvación. Entonces, duele la muerte, duele los problemas, sí, pero más doloroso será la salvación perderla. Entonces, el Señor permitió que estos desastres alcanzaran al pueblo para que ellos no se perdieran y se arrepintieran de sus pecados. En cuanto a Pablo, el Señor deseaba que que Pablo mantuviera la mirada en el cielo y no confiara en sí mismo, sino confiara en los méritos de Dios. Y esto es lo que se logró. Miren, ¿qué es lo que dijo Job cuando le informaron toda su desgracia? El Señor da, el Señor quitó. No se quejó, no maldijo a Dios. Abraham, cuando Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero? Yo no sé qué habrá sentido Abraham en ese momento, porque el sacrificio era su hijo. Pero Abraham, con su fe en Dios, dice, Dios se proveerá de cordero. Yo no sé qué hará Dios, en otras palabras, pero el Señor va a sacar algo bueno de esto. En cuanto a el pueblo de Israel, el Señor los perdona y los bendice. Ese siempre ha sido su deseo. Y Pablo dice algo interesante. Dios nos librará aún de la muerte. Es decir, no quiere decir que no vamos a morir. Conozco muchos pastores que han muerto en accidentes, que han muerto en el COVID. ¿Y dónde está la promesa acá que Dios nos librará aún de la muerte? Lo que Pablo está diciendo es que así yo muera, en Cristo tengo vida. Voy a resucitar, no me voy al cielo de inmediato, pero en Cristo voy a resucitar. Así es que con Dios no se pierde. Por eso Pablo dice, Dios nos libra aún de la muerte, porque si yo muero creyendo en Cristo, pues voy a resucitar. Los resultados de estas pruebas son de bendición para sus hijos. Entonces, ¿cuáles son sus propósitos? Ayudarnos a crecer, confiar en Él, buscar nuestra salvación y tener la mirada en nuestro Señor.
Esos son los propósitos en líneas generales de las pruebas que nuestro Señor permite que nos alcancen. Vamos a ver ahora el segundo objetivo. Vamos a nuestro segundo objetivo. ¿Qué hacer en medio de todo este dolor? Esta es nuestra respuesta a los momentos cuando Dios nos prueba. Miren, hay dos posibles reacciones de nuestra parte ante las pruebas. La primera sería enojarse con Dios. Esa sería la primera. En ese contexto, si yo decido enojarme con Dios, me reniego con Él, me quejo, solo voy a traer más amargura y dolor a mi vida. Resentimiento, momentos amargos, voy a estar viviendo amargadamente. La otra respuesta es actuar como actuaron estos hombres. ¿Quiénes? Abraham, Job y Pablo. Vamos con Abraham. Cuando Dios le dice, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, Abraham tenía las dos opciones, pero Abraham decidió confiar en la providencia divina. Recuerden esto, por favor. Abraham decidió confiar en el accionar de Dios. Job hace algo interesante. Cuando él recibe todas estas noticias, él muestra su dolor, rasga sus vestidos, se rapa la cabeza, pero ahí mismo adora a Dios. Hace un acto de adoración. Y no solo adora, sino también bendice el nombre de Dios, bendice a Dios en otras palabras. Esto es asombroso porque nuestra reacción, y yo lo digo por mi propia experiencia, es preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, yo? ¿Qué hice? ¿O qué hizo mi familia? ¿O por qué permites esto? Es cuestionar a Dios, es enojarme con Dios. Pero Job decide adorar y al mismo tiempo bendice el nombre de Dios. Pablo, quien nos dice que fue azotado, apedreado, estuvo en naufragios, fue picado por una víbora, detestado a muerte, no se quejaba con Dios. Y es más, miren, Pablo no se quejaba con la iglesia. Disculpen, Pablo animaba a otros a seguir confiando en Dios. Tres actitudes, queridos amigos, que nosotros tendríamos que imitar. La confianza en la providencia divina. El momento puede ser turbio, oscuro, pero yo confío que Dios va a sacar o sabe lo que hace, sabe lo que está permitiendo y simplemente sigo confiando en Él. Adorarlo, seguir yendo a la iglesia, seguir siendo leales. La adoración con las ofrendas y los diezmos, por ejemplo. Y animar a otros a seguir confiando en Él. Esto es lo que estos hombres hicieron y por eso ellos han podido salir adelante victoriosos en medio de sus problemas. Pero es triste porque muchas veces nosotros, vuelvo a repetir, lo que hacemos rápidamente es quejarnos, cuestionar e inclusive hasta maldecir a Dios. Ahora miren, aquí hay tres claves que también es importante que nosotros, por favor, entendamos y las asimilemos. Abraham confió en la providencia divina, decía la lección, porque Abraham conocía la voz de Dios. Querido amigo, la voz de Dios habla en tu vida. La voz de Dios está hablando en tu familia, en tu trabajo, habla a tus hijos. Por eso Abraham confió, porque él conocía la voz de Dios. ¿Por qué Job adoró y bendijo al nombre de Dios? Porque él reconoció que es humano. ¿Y qué le voy a cuestionar a Dios? Dijo. Él es Dios, yo soy un simple humano. Y si Dios lo permite es porque Él sabe lo que hace. Simplemente adoro a Dios. A veces nosotros creemos que tenemos la razón sobre Dios. Creemos que nuestro juicio, creemos que nuestro criterio es superior al de Dios. Y eso hace que no aceptemos las pruebas. Job no, Job aceptó que él era un simple hombre que no podía discutir contra Dios. Por último, Pablo había experimentado milagros y sabía que en Dios hay victoria, aún sobre la muerte.
Como ya lo dije, eso no quiere decir que Dios nos va a librar de la muerte siempre. En algún momento el Señor va a permitir que descansemos. Pero Pablo sabía que con Cristo, aunque estemos muertos, con Cristo somos victoriosos. Miren, confiar, adorar y animar a los demás ayudó a superar las pruebas y seguir creciendo. 3 actitudes, querido amigo. Confía en Dios, oye su voz a través de la Biblia, adóralo y anima a los demás. Con esto vamos a cerrar este segundo objetivo y vamos a entrar ya al último de los 3 objetivos. En este último objetivo respondemos a esta pregunta: ¿y qué hace Dios cuando yo estoy sufriendo? Hay que recordar algo. Isaías 53 describe a nuestro Dios experimentando toda clase de prueba. Cristo fue quebrantado, literalmente fue quebrantado. Entonces, si hay algo, apreciado amigo, que tú y yo deberíamos de tener muy claro, es que nuestro Señor conoce muy bien cómo nos sentimos. No hay dolor, no hay pena, no hay situación que Él no haya vivido, que Él no haya experimentado. Así es que nuestro Señor conoce muy bien cómo tú te estás sintiendo, cómo estás viviendo, cómo te duermes, cómo te levantas. Y con este recordatorio, en Isaías 43, 1 y 3, Dios nos recuerda 2 cosas. Número 1, Él es nuestro creador y también es nuestro redentor. Soy tu creador, soy tu redentor y por eso sufrí el dolor que tú estás sufriendo. Y aquí nos hace una promesa, Isaías 43, 2, ni antes o después te voy a abandonar. Nunca te abandonaré, siempre estaré a tu lado, siempre estaré contigo. Entonces, 2 puntos hasta aquí. Número 1, que Dios conoce en carne propia, vamos a decirlo así, lo que nosotros sentimos, vivimos, pasamos, sufrimos. Número 2, su otra pregunta es: si yo te creé, también te salvé, pues voy a estar contigo. Donde tú te encuentres, en Isaías 43:2 dice: aunque vayas por aguas o por fuego, no te quemarás, porque yo estoy contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que las pruebas no nos van a destruir. Y cuando hablo de destruir, o cuando la Biblia habla de destruir, querido amigo, no está hablando únicamente de esta tierra que va a perecer. Está hablando de tu salvación. Por eso aquí hay una verdad, y es la siguiente: no significa que los problemas no duelan, pero lo que Dios está diciendo es que tu salvación en mí está segura, porque yo estoy velando para que tú te salves. Esa es la tercera promesa aquí, que Dios vela por tu salvación. Mira, Dios sabe lo que sientes, no te va a desamparar y Él está velando por tu salvación. De esta manera Dios nos está preparando para salvarnos, para darnos salvación. Pero hay más. Me gustó esta parte de la lección. Las pruebas de parte de Dios no es para destruirnos a nosotros. No deseo destruirte, dice Dios. Lo que deseo destruir es el pecado que te está destruyendo. Eso es lo que tengo que hacer. Así es que, querido amigo, si estamos siendo probados, por eso Pedro dice: adora a Dios, porque Él te está perfeccionando y al mismo tiempo está destruyendo al pecado que está en nosotros. Deseo purificarte y restaurarte a mi imagen. Y eso, ya hemos visto en lecciones anteriores, puede ser doloroso. En medio del dolor no te abandonaré, estaré a tu lado. Recuerda, no es un acompañar: así, mira, estoy a tu lado, pobrecito. No, recuerda que lo que tú sientes, Dios lo sintió, que lo que estás pasando, Dios lo pasó, te entiende. Y es más, el espíritu de profecía asegura que la pena que tú estás pasando, la preocupación, la agonía que estás sintiendo, Dios lo está llevando contigo. Ese es nuestro Dios, queridos amigos. Y hay una última promesa. La muerte nos puede alcanzar. Un desastre natural, un accidente puede alcanzarnos. Pero esta es la última promesa que el Señor hace en Isaías 43, 5 al 7.
desde donde se encuentren, dice, los reuniré para nunca separarnos. ¿En dónde? En el cielo. Querido amigo, esta tierra es pasajera. Los amigos son pasajeros si es que no están en Cristo. Nuestro trabajo es llamarlos. Pero la promesa de Dios es: adelante, hijo, estoy contigo y te llevaré a ese lugar donde nunca más nos separaremos y tampoco habrá muerte. Querido amigo, esa es la promesa de Dios y te hago aquí una pregunta. ¿Aceptas tú las promesas que Dios está haciéndote? ¿Las aceptas para tu vida? Bien, vamos a la parte de la aplicación de nuestro estudio. ¿Qué es lo que hemos aprendido de esta lección? Primero, aceptemos la purificación que Dios lleva en nosotros. En segundo lugar, debemos confiar, adorar y alentar a otros. Y por último, Dios no nos abandona. Camina a nuestro lado en medio del dolor que estemos pasando. Recuerda, tu amigo invisible, nuestro Dios, está contigo. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No podemos ser cristianos pasivos. Recuerda eso. No podemos ser pasivos. Aún en medio del dolor, ¿sabes qué es lo que Dios te dice? Número 1, adóralo. Adóralo, ve a la iglesia, reúnete, anda a tu grupo pequeño, canta, adora, tal como lo hizo Job. Confía en él. Confía, estás perdiendo a tu hijo. Abraham dijo: Dios proveerá, y el Señor sabe lo que está haciendo. Atendamos a nuestros hermanos. Esta quizás es la parte visible de que confío y adoro a Dios. Cuando visito, cuando animo a mis hermanos a seguir adelante, yo puedo visitarlos con mi dolor, pero cuando yo hago eso, estoy dejando que Dios obre no solo en el corazón de esa persona, sino también en mi corazón. Pero eso será posible si es que yo me sigo alimentando de la palabra de Dios. Por eso te animo, querido amigo, para que estudies la próxima lección, luchando con las fuerzas de Cristo. De esta manera, queridos amigos, estamos terminando el bosquejo de esta lección. Por mi parte, me voy despidiendo, deseándoles a todos muchas bendiciones, mandándoles un gran abrazo, con el deseo de encontrarnos en una nueva oportunidad.